Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Génesis, ayer y hoy. Como la sociedad argentina es, de acuerdo a cómo se la contaron a cada uno de nosotros, o cómo nos contaron la propia historia, es interesante detenerse en que hace 40 años la mayoría del padrón electoral no había nacido. Por lo tanto, cuando uno habla casi de 70 años para atrás, cuando habla del peronismo, tiene que pensar que casi es una minoría la que sobrevive a aquellos acontecimientos. Pero simplemente 40 años atrás, la mayoría de los que hoy deciden el futuro estaban naciendo. Y según como se la contaron, puede ser cómo se formaron y cómo aprenden a definir su propia identidad nacional y cómo han sido educados y cómo han sido informados y desinformados, pueden pararse frente a un hecho que fue una de las tantas batallas por la independencia nacional, por la soberanía, que fue Malvinas. Y por eso es muy importante contarla tal cual fue. Y los primeros que cometen el pecado de esconder a los veteranos, que a cualquier país los transforma en gloriosos. Uno anda en el metro de París y ve un cartel que dice asiento reservado al veterano de guerra y no se sienta nadie, aunque la gente vaya parada, porque es un lugar reservado para el combatiente. Los primeros que escondieron a esos veteranos fueron las Fuerzas Armadas, la cúpula de las Fuerzas Armadas, que era una dictadura, sí, pero diferenciemos en la acción de ir a ejecutar un hecho soberano a desmalvinizar, que son dos cosas distintas. Pero después llegó la democracia con Alfonsín y desmalvinizaron a fondo. Y hablaban de los chicos, cuando en realidad eran hombres, bien hombres, que fueron a presentar batalla, porque si a los 18 años se puede elegir y se puede votar, se puede defender con mucho más ahínco la patria. Y entonces se la cuentan a uno de formas distintas, y la persona va creciendo y le van diciendo cosas donde se para frente a una situación y se llega al momento actual donde una candidata y después electa diputada de Cambiemos dice: Malvinas no sirve para nada, cambiemos Malvinas por vacuna, y la gente la vota. Y entonces esa contracultura que se instala, primero, repito, por la propia cúpula de las Fuerzas Armadas de aquella dictadura que desmalviniza y esconde a los veteranos, después por el primer turno de la democracia del alfonsinato, se reduce la verdad histórica, se achica, se pone en pañales y hay que empezar de nuevo. Claro, mucho más tiempo atrás, cuando nosotros éramos apenas estudiantes, se producía un golpe de Estado en la Argentina que hablaba de la segunda dictadura, de la segunda tiranía, y nadie sabía quién había sido la primera, ni el primero. Y quizá por eso, el liberalismo cruel de aquel momento, bancado por Londres, le hizo un bien tremendo, por lo menos a una minoría de jóvenes, que después pudo transformarlo en mayoría. Transformó a la masa peronista agradecida en revisionistas. Porque si la primera tiranía existió y la segunda era Perón, y con Perón se vivía bien, ¿quién era la primera? Era Juan Manuel de Rosas. Y entonces nos hicimos rosistas por investigación histórica. Y después, cuando otro golpe de Estado destrozó al último gobierno peronista, y la CGT y los gremios convocaron
la marcha contra la dictadura, que todavía nos duele la espalda de los sablazos. Cuando esto ocurrió el 30 de marzo, nadie imaginaba ni sabía de los que estábamos allí, en la Plaza de Mayo, lo que iba a pasar 2 días después. Pero cuando ocurrió, nadie se le pasó por la cabeza decir que lo que habían hecho eso era una dictadura. No, no. Se asumió aquello de Perón, que primero está la patria, luego el movimiento y por último los hombres. Y los mismísimos castigados salieron a decir la felicidad por la recuperación de Malvinas. Porque había una identidad, porque se sabía por qué se había hecho la lucha contra la dictadura, pero también se sabía que en ese golpe de Estado, en el último, contra el gobierno peronista del 76, no solamente habían estado los ingleses, los norteamericanos, los cubanos, los rusos, los alemanes, todo lo que usted quiere imaginarse de la inteligencia internacional en un campo fértil que era el que proponía la situación guerrillera de la Argentina, y las inteligencias y contrainteligencias, sino que seguía siendo un territorio en disputa. Es decir, que siempre la Argentina fue apetecible, por eso bajaron 2 veces los ingleses para invadirnos, por eso los franceses, que era otra de las potencias, hicieron alianza con ellos para controlar nuestros ríos interiores. Pero claro, lograron a través de la contracultura, según como la fueron contando, que ya no necesiten mucho esfuerzo. Porque si el pueblo está dispuesto a votar y a elegir a quien dice que las Malvinas son inglesas y que la cambiamos por vacuna, si el pueblo está dispuesto a votar quien mandó el oro a Londres y no lo reclama, si al pueblo le parece bien que Macri ponga una ofrenda floral a Margaret Thatcher pero que no atienda a los veteranos y lo vuelven a elegir y a votar, será porque te la contaron mal, la aprendiste mal o no te hiciste revisionista a tiempo. Pero lo cierto es que nosotros hoy, primer día de abril, te vamos a contar las cosas que pasaron el 2 de abril, sí, pero también antes del 2 de abril. Porque saben una cosa, siempre hubo argentinos interesados en establecer presencia en las islas. Desde el gaucho Rivero hasta el último que combatió. Y entonces, cuando la identidad se pierde porque la difusión es escasa, cuando te la cuentan mal, cuando se la esconden al descendiente o se la tergiversan, cuando esconden al veterano que es orgullo, es porque la identidad se está rifando. Y un pueblo sin identidad es fácil presa de un endeudamiento del Fondo Monetario Internacional. Un pueblo sin identidad y fácilmente hipotecado por los buitres y los chantajistas económicos, es fácil dividirlo y crear en su territorio más de un país. Pero para eso hay que romper la identidad, que es lo primero que se hace. Y para esto contribuyeron, y siguen contribuyendo, esos que dicen que tienen confraternidad con el enemigo porque es un tema técnico, sin darse cuenta que están comprando a la inteligencia inglesa, y un general de la nación recibió a la gente inglesa que nos atacó como si fuera una fiesta de cumpleaños. Si esto nosotros lo dejamos pasar todo el tiempo, si dejamos pasar que la ministra del Interior del gobierno de Chile hable de la Patagonia mapuche y a su vez como territorio chileno, y nadie reacciona en el país, es porque la claudicación de la identidad es prolongada, es permanente, es grande y tiene muchas dificultades el acto de soberanía. Y entonces, cuando el terreno está propicio para eso, nosotros que no nos resignamos,
A nosotros que nos dijeron que era la segunda dictadura y tiranía, el gobierno que nos había hecho feliz, el que le había dado por primera vez un colchón a mucha gente, el que le había dado la dignidad de un trabajo por primera vez a la gente, el que le había dicho que tenían vacaciones, aguinaldo y turismo a los trabajadores, no nos parecía que era una dictadura. Fuimos a averiguar cuál era la primera y descubrimos que Juan Manuel de Rosas había peleado contra los franceses, contra los ingleses. Pero claro, habían ganado los otros, los que en Casero tuvieron auxilio de los brasileros. Y los brasileros desfilaron por la calle Florida vengándose de Ituzaingó cuando fueron derrotados. Pero eso no se lo cuentan. Y entonces Rivadavia, el primer endeudador argentino por 100 años, tiene la avenida más larga del mundo, y ahora un grupo de legisladores le quiere poner Malvinas a Argentina, y ojalá prospere, no lo creo, pero ojalá prospere. Pero todavía no le devolvieron el nombre de Juan Manuel de Rosas a la calle donde en el 73 la Constitución se lo había puesto. Y se sigue llamando con el nombre de un americano del norte. Entonces, cuando se pierde la identidad y te la cuentan distinto, es muy posible que vos creas que las Malvinas no tienen sentido y que, como nos enseñaron nosotros durante muchos años, hacíamos un triangulito por la Antártida y 2 puntitos allá por las Malvinas. Y por eso, cuando se estableció el mapa que corresponde a la República Argentina en la dimensión de un país bicontinental, y que ni siquiera lo dibujamos y que ni siquiera se exige en las escuelas, y es el mapa oficial que debería estar en todas partes, empezando por los ministerios, es porque hay claudicaciones, porque se la contaron distinto, porque los amarraron a la contracultura y porque escondieron a los veteranos que orgullosamente fueron a recuperar lo que era nuestro y seguirá siéndolo en tanto y en cuanto estemos convencidos. Sí, desde el Gaucho Rivero hasta el último que cayó. Pero ¿sabe una cosa? Se suicidaron más combatientes casi que los que cayeron en Malvinas, por la incomprensión, por el desamparo, por la ignorancia, por el darle la espalda, por no entender que había que revisar lo que te estaban contando.